Bendiciones, les saluda Pedro Cordero. En esta oportunidad hablaré acerca del perdón. El perdón es una liberación de resentimiento con algún ofensor. En suma, es la renuncia a los resentimientos e indignación que ha causado una ofensa. El perdón surge de la libertad y la caridad. No obstante, la presencia del perdón no impide la aplicación de la justicia ante el ofensor. ¿El perdón es subjetivo? El perdón nace en el sujeto que recibió la ofensa, pues sólo en esta calidad puede liberarse de los posibles resentimientos que tenga contra el agresor. Debemos de saber que el perdón como liberación es fruto de la voluntad de cada individuo. No se puede obligar a perdonar, porque esta acción recae en la voluntad que aún con castigos no hace lo que otros decidan, sino que lo que ella misma libera a hacer. Incluso se puede decir que esta obligación violenta la naturaleza del perdón, pues si el perdón intenta construir y liberar de un resentimiento, no se puede llevar a cabo en plenitud si no es por medio de la libertad. El ofensor no puede perdonar porque la ofensa no recayó en él, sino que de él se originó. Por tanto, el perdón depende de quien reciba la ofensa y es un acto de la libertad y de la caridad. Cuando perdonamos ejercemos la caridad en un grado mayor, pues si la caridad es amor y el amor es el deseo del bien del otro, le hacemos un bien a nuestro ofensor cuando lo liberamos de nuestro resentimiento y posible violencia. Esto no significa que haya de renunciar a la injusticia o a la justicia o al castigo merecido, sino que con el perdón mostramos nuestra disposición a hacer el bien. ¿El perdón es una decisión de abandonar el resentimiento? Se puede hablar del perdón como una liberación. De hecho, la palabra perdón viene de las palabras latinas perdonare, que significan dejar ir, dar por o dar para. Cuando ejercemos el perdón, soltamos a quien nos ha ofendido o nos ha hecho un mal. En griego, esta etimología se entiende mejor, pues afesis, palabra para perdón, significa liberación. El cristiano cree que el perdón de los pecados y como consecuencia espera ser aceptado de nuevo en el seno del Padre a través de la justificación del Hijo. ¿Quién ha planificado la naturaleza humana y ha hecho posible que seamos de nuevo hijos de Dios en plenitud? Es así que estamos llamados a ser hijos en el Hijo. El perdón de los pecados es una creencia fundamental del cristianismo que ha sido expresada en el credo y en el Padre Nuestro. Decimos, creo en el perdón de los pecados y perdona nuestras ofensas, respectivamente. Este perdón lo esperamos según la bondad y la gracia de Dios y según nuestra naturaleza, que después de haberse apartado voluntariamente de Dios, es capaz del bien y en plenitud lo es por la acción de la gracia salvadora de Cristo. Eh, Me pregunta, ¿el perdón implica dejar de hacer justicia? El dar el perdón no significa que dejemos de reclamar justicia sobre el que nos ha ofendido. No hemos liberado de la ira y del resentimiento, pero no de la justicia. Abandonar esta sería un gran mal para el ofensor, pues la justicia acerca al ofensor a una corrección y busca su perfeccionamiento.
hemos planteado que el perdón es un resultado de la misericordia, que es expresión de la caridad que es amor, el deseo del bien del otro. Es así que si somos caritativos con el ofensor, desearemos su bien, y esto en su optimación. Si permitimos que el ofensor permanezca en el estado, ya sea como delincuente o criminal, lo apartamos de su optimación en la virtud. Y si permitimos que continúe con una vida apartada de la virtud, que es expresión del bien y llena de conductas antisociales, permitimos que persevere en el mal, ya que estas acciones terminan destruyendo al individuo. Por tanto, si no hacemos justicia a nuestro ofensor, le hacemos un mal, ya que no lo conducimos hacia su perfeccionamiento en la virtud. Acercar a la justicia al ofensor le causa un bien, pues reconoce que ha violado la dignidad de otra persona y además lo insta a llevar una vida virtuosa, aunque tenga que purgar una justa condena. Al final, la justicia y el perdón no se contradicen, porque buscan el mismo fin, que es el bien del ofensor. Este bien se puede mostrar como magnanimidad humana. Sin embargo, el cristiano entiende que toda compasión y perdón participa de la bondad divina y a ella se encamina. Pero preguntémonos, ¿qué es el perdón? El perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, por ejemplo, un insulto, una pena, una cadena perpetua, arresto domiciliario, una deuda, por ejemplo, económica. También es la indulgencia o la remisión de los pecados. La palabra perdón también tiene otros significados y se utiliza en varios contextos para expresar disculpa en general. Perdón, no me había dado cuenta. Por ejemplo, cuando se interrumpe un discurso. Perdón, ¿sabéis qué hora es? También se emplea a modo de disculpa para excusarse en una conversación ante algo que se dice inapropiada. He visto por la calle a ese tipo, perdón a tu novio. En algunos casos se utiliza la fórmula con perdón. Algunos sinónimos son indulto, amnistía, condonación, absolución, gracia y clemencia. En ocasiones también se utiliza en plural de esta forma 1000 perdones para expresar disculpa. También en plural se llama perdones a los obsequios que se traen de una romería. En el lenguaje coloquial, perdón también es una gota de aceite, o sea, de cera que cae ardiendo. Pero ¿cuál es el valor del perdón? El perdón se suele considerar un valor humano. El perdón puede servir, por un lado, al ofensor para liberarse de la culpa y por otro lado, para que el ofendido se libere de posibles resentimientos de rencor. El perdón no siempre implica que el ofensor no tenga que compensar de algún otro modo su error. Se suele valorar el perdón de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica que de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona. En psicología, ambas acciones se consideran capacidades del ser humano, que también suelen tener efectos terapéuticos positivos.
Muchas religiones en su doctrina elementos como el perdón y el arrepentimiento y el sacrificio. Se habla del perdón en los libros sagrados, oraciones y plegarias. El perdón se suele representar a través de distintos rituales. En el cristianismo, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación y penitencia también se conoce como sacramento del perdón. En el judaísmo, el Yom Kippur es el día de arrepentimiento o el día del perdón. ¿Debemos nosotros de pedir perdón? ¿Pero qué es pedir perdón? Pedir perdón es equivalente a disculparse. Es un concepto genérico ya que se puede aplicar a diferentes contextos. Se puede pedir perdón a una persona o a un grupo o institución o a una divinidad. Pedir perdón se suele asociar a la humanidad por reconocer que se ha cometido un error y también suele mostrar que la persona muestra intenciones de rectificar y compensar. De algún modo, ese error, algunas expresiones sencillas utilizadas para pedir perdón son lo siento, disculpa, te pido perdón, perdona, perdóname o simplemente perdón. Este ha sido un pequeño relato sobre el perdón. Se despide de ustedes el hermano y siervo del Señor, Pedro Cordero. Bendiciones.